Continuamos nosotros con la serie de temas que traemos los miércoles de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y estamos en el capítulo 4 de Romanos. Y este es el mensaje número 18, es decir, hay 17 mensajes antes, que usted puede ir a nuestro canal que tenemos en YouTube y ahí usted puede ponerse al día. Estamos mirando, hermanos, cómo el tema general de la carta a los romanos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta al darnos la justificación por la sola fe. La justificación por la sola fe. Hemos visto cómo el apóstol Pablo quiere presentar ese evangelio de la gracia, pero antes él aplica lo que es la ley tanto a gentiles como a judíos, demostrando cuán pecadores somos. Es muy importante, es la única manera de acudir a buscar una solución. Yo lo he dicho, hermanos, solamente cuando una persona, y es interesante, cuando una persona está enferma, busca al médico, busca la solución, busca la droga. Si está sano, no tiene necesidad de Jesucristo. Lo digo claramente, los sanos no necesitan al médico, sino los enfermos. Y a través de la carta a los romanos, capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 19-20, nos dimos cuenta cómo el apóstol Pablo nos dijo que la ley fue dada para evidenciar cuán pecadores somos nosotros, y ahora sí manifestar el evangelio de la gracia, que tiene que ver con la justificación de nuestro Señor Jesucristo por la sola fe. Veamos cómo en el capítulo 4 el apóstol Pablo pone el ejemplo de Abraham, como Abraham fue justificado por la sola fe. Lo veíamos nosotros hace 8 días, capítulo 4, versículo 1 al 12. Y ahora vamos a mirar la promesa hecha a Abraham. La promesa hecha a Abraham sería lo que sigue del capítulo 4, versículo 13 al 25. Pero en esa promesa de Abraham hay 4 cosas que yo puedo encontrar, que puedo ver. Y en esta noche voy a hablar de las 2 primeras. Se las voy a mencionar. El capítulo 4 de la carta a los romanos, versículo 13 hasta el 25, encontramos lo siguiente. Número 1, el tema sería la promesa hecha a Abraham. Luego veríamos, es en la fe, no en la ley. Esa promesa hecha a Abraham se da en la fe, no es en la ley, versículos 13 al 15. Esa promesa hecha a Abraham es para todos, judíos o gentiles, versículos 16 y 17, que es lo que vamos a mirar esta noche. Los 8 días veremos, si Dios nos lo permite. Punto 3, es en una fe firme e inquebrantable, versículos 18 al 22. Y luego es también para nosotros los creyentes. Esa promesa hecha a Abraham es también para nosotros los creyentes, versículos 23 al 25. Así vamos a trabajar, así que hoy voy a hablar de las 2 primeras. La promesa hecha a Abraham, número 1, es en la fe, no en la ley. Ahora, esto ya lo hemos venido viendo, pero si vuelve y lo toca el apóstol Pablo es por algo, y hay que volver a revisarlo, hay que volver a mirarlo. Entonces, versículos 13 hasta el 15, voy a leerlos. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Note que eso es lo que vamos a trabajar, la promesa. No fue por la ley, la promesa de que sería heredero del mundo, ahora vamos a explicar eso, sino por la justicia de la fe. La promesa fue por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Tremendo esto. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Vamos a mirar unos puntos acá, y lo primero que quiero mostrar es que no fue por la ley o las obras de la ley, sino por la fe que se le dio a Abraham la promesa. Y eso es lo que dice el versículo 13. Porque no por la ley, y él ratifica, no por la ley. Cuando entendemos no por la ley, entendemos no por las obras de la ley, o en este caso, no por obedecer la ley. Eso es lo que dice. Cuando dice no por la ley, es no por mi obediencia a la ley que le fue dada a Abraham. No porque Abraham cumplió la ley perfectamente, que se le dio la promesa a él o a su descendencia. Recuerden que la promesa no solo fue para Abraham, sino para su descendencia.
Dice, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Nueva Versión Internacional dice, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Y otra vez Pablo usa aquí la palabra se le tomó en cuenta, se le acreditó. Es muy importante eso. Esa promesa entonces no fue dada a Abraham por la ley, porque ella aún no había venido, la ley no había venido todavía, como leemos en Gálatas 3, 16 al 18. Gálatas 3, 16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, aquí están en plural, y a su simiente. Ahora, ¿por qué las promesas? Aunque fue una promesa, pero hubo otras promesas, porque ahora lo vamos a mirar. Es muy importante que lo tengamos, porque obviamente hay unas promesas terrenales para Abraham, para el pueblo de Israel, pero ahí había una promesa espiritual, que es a la que se refiere como promesa, y las otras promesas son terrenales, que eran sombras de la promesa. Entonces dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces Pablo en Gálatas deja claro que la promesa que se le hizo a Abraham fue a él y a su simiente, y esa simiente es Cristo. Y esto es muy importante, porque cuando Dios le está dando la promesa a Abraham, le está dando a la simiente, y esa simiente es Cristo. Por eso sigue diciendo Gálatas 3:17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Cuando yo predicaba en Tuluá esta parte, yo les decía, interesante cómo dice que Dios ratificó el pacto. Cuando lo ratificó con Abraham, lo ratificó fue para con Cristo. Y por eso, hermanos, cuando uno lee la Escritura y ve esto, y ve estos personajes, uno sabe que había ahí, en la historia de ellos, en los tratos que Dios tenía con estos personajes, era con su Hijo. Y eso es bueno descubrirlo, hermanos, porque la Biblia trata de Jesús, y eso es lo que tenemos que ver. Por eso dice aquí, esto pues digo, Pablo dando una aplicación a esa promesa, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, que fue cuando lo hizo con Abraham. Luego dice, la ley que vino 430 años después. Es decir, si hablamos de la ley escrita, o las tablas de la ley que se le dieron a Moisés, vinieron 430 años después de que Dios había hecho un pacto con Abraham, o que Dios había hecho la promesa con Abraham. Ya hemos visto que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, en otras palabras, y hablándolo literalmente, Abraham no tenía una ley física como para obedecerla, para llegar a cumplirla, pues para que Dios le diera la promesa, sino que fue por la fe. Y eso es lo que está tratando de demostrar acá. Dice que la ley vino 430 años, entonces cuando la ley viene no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Eso lo hemos visto, que hay digamos, un contraste entre la fe y la ley. No puede ser por las obras de la ley, porque entonces anula la promesa. Pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Fue por la promesa, y esa promesa tiene que ver con la fe y no con las obras humanas, que es lo que vamos a ver ahora luego, el por qué no. Lo que vemos en Génesis 12, que ahí es donde se está refiriendo el apóstol Pablo, porque dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Entonces, ¿dónde está esa promesa de que sería heredero del mundo? En Génesis 12, del 1 al 3, y ahí encontramos esto. Y los judíos obviamente conocían muy bien esta promesa, y Abraham le está diciendo, mire, no fue por la ley. Ahora, otra vez, ¿por qué Pablo tiene que hablar por la ley? Porque los judíos creían que ellos eran salvos al guardar la ley, que ellos eran salvos al circuncidarse. Y cuando viene Cristo y viene el Evangelio, ellos dicen, no puede ser que entonces nosotros ahora por la gracia o por el Evangelio o por la fe vamos a anular la ley. Yo el domingo enseñaba en Tuluá, y los hermanos de Tuluá que están ahí conectados, yo les decía que ellos, el grito que tenían los judíos más o menos era de esta manera: si mi salvación es por la fe,
y no por mis obras de la ley, sino es por confiar en la ley y es por la fe, entonces hay un peligro de que yo me vuelva antinomiano. Hay un peligro entonces de que yo mire la ley que ya no me sirve, no me funciona. Si es por la fe, entonces hay un peligro de que yo tenga en poco la ley. Y esa es la razón entonces por la cual ellos querían decir, no, la fe no es suficiente, necesitamos la ley. Y obviamente yo les decía a los hermanos en Tuluá, y ese peligro lo tenemos hoy día. Cuando las personas dicen que ya somos justificados y solamente entran a una justificación por la fe, ellos dicen, bueno, si no tengo que hacer ninguna obra, entonces ¿qué va a pasar? Y muchas personas entran en lo que se puede llamar antinomianismo, es decir, no ley, antinomos, no ley. ¿Para qué esto? Pues para volverse libertinos. Eso es lo que vemos en Gálatas que está diciendo. Ok, en Génesis 12, del 1 al 3 leemos así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y usted puede leer Génesis 11, donde dice que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una tierra totalmente idólatra, y entonces Dios es el que lo llama, le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Aunque Abraham tenía una tierra, tenía una familia, tenía una herencia, digámoslo así, el Señor lo saca. Y es muy importante eso, porque aquí nos está hablando de una nueva vida. El Señor no nos va a recibir tal y como estamos, sino que Él tiene que hacer una transformación. Y lo hizo con Abraham, lo sacó de su tierra, de su parentela, de su familia, de su idolatría, de su pecado. Todo eso lo sacó a una tierra que le mostraré. Recuerde que estamos mirando el texto que dice que Abraham fue hecho no por la ley, sino por la fe. Le fueron hechas las promesas de que Él sería heredero del mundo. Eso es lo que estamos mirando. Entonces aquí dice, versículo 2, esta es la promesa, dice, te sacaré de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande. Hay una promesa. Y te bendeciré. Ahí hay otra. Y engrandeceré tu nombre. Por eso habla de promesas. Y serás bendición. Ahora dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y este es el punto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham, la promesa a Abraham que sería heredero del mundo, lo toma el apóstol Pablo de acá: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, o tú serás bendición para todo el mundo. Es decir, tú vas a heredar a todo el mundo, pero ojo que es en tu simiente. Muy importante acá, porque si bien es cierto, hermanos, que Abraham estuvo en una tierra que Dios le mostró y él estuvo allí, ahora vamos a mirar el texto, y que más adelante su descendencia como Israel y con Josué fueron y poseyeron la tierra de Canaán, eso es verdad, pero esto, hermanos, era una sombra. Esa no es la promesa, es una promesa, digámoslo, terrenal, pero que lleva implícito la verdadera promesa espiritual por la simiente que está allí. Mira lo que dice Gálatas 3:8, cuando nos habla de que esa promesa era la bendición del evangelio a los gentiles. Y es muy importante que lo veamos así, porque Gálatas 3:8 nos dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Es muy importante, la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, Dios ya tenía esto en su consejo, y en la escritura estaba de que el Señor iba a bendecir, es decir, iba a salvar a los gentiles por la fe. Dice acá Gálatas 3:8, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué es el evangelio? Buena nueva. Entonces Dios le dio el evangelio a Abraham. Como Dios iba a justificar a través de Abraham a los gentiles, entonces Dios le da el evangelio a Abraham diciendo: note, en ti serán benditas todas las naciones. En Gálatas 3:8 podemos ver que esa bendición, en ti serán benditas todas las naciones, que es dado en Génesis 12, que en Romanos 4 lo estamos viendo, que lo tomó como heredero del mundo. Esa bendición a todas las naciones abarca el evangelio a los gentiles, pero en la simiente de Abraham, que es Cristo. Es muy importante que veamos eso. Por eso encontramos también en Hebreos 11, y es lo que quería mostrarles ahora, a ver si realmente Abraham estaba pensando en algo
natural o era espiritual. Hebreos 11, 8 al 16, y voy a tomar algunos versos. Vemos que eso de que sería heredero del mundo era una sombra. Y entonces en Hebreos 11, 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Abraham fue llamado, como lo acabamos de leer en Génesis 12, pero dice que obedeció. Y muy importante que miremos eso. Si alguien dice que es llamado a la salvación, él debe obedecer. Si alguien es llamado a un servicio, él debe obedecer. Si no, entonces no hay llamado. Porque dice aquí: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar, note, que había de recibir como herencia, que le había prometido, y salió sin saber a dónde iba. Note la interpretación que lee el autor de la carta a los Hebreos: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir, Abraham sí estuvo en la tierra prometida, pero él habitó como extranjero. Él no se consideró que era el dueño de eso, como en tierra ajena. Pero note lo que dice: morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aún sus hijos, sus nietos, Jacob, eran herederos de la misma promesa y estaban en la tierra, pero moraron en tiendas. Ahora, ¿por qué? Porque esperaban la ciudad. Uy, esto es impresionante. Esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que cuando Dios le dice a Abraham, y Pablo está tomando esa misma bendición de que será heredero del mundo, no está pensando, hermano, en el mundo material o terrenal, o posesiones de tierras, o posesiones de dinero, o como enseñan hoy día, de empresas y todo eso, sino que está hablando de algo espiritual, porque dice el 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos, ahora note, sin haberlo recibido, sin haber recibido lo prometido. Y cuando habla de todos estos, está hablando de los que heredaban la promesa hecha a Abraham. ¿Qué hicieron entonces? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no heredaron nada. Esa promesa física no la heredaron, moraron como extranjeros. Pero entonces, como ellos estaban con la mirada era puesta en la ciudad celestial, entonces dice aquí que ellos, conforme a la fe que tenían, murieron sin haber recibido lo prometido. Alguien dirá: ¿cómo así? Luego ellos no entraban a Canaán, la descendencia recibió lo prometido. Es que el Señor, cuando hablaba de que en ti serán benditas todas las naciones, está hablando de Cristo, está hablando del Evangelio que iba a llegar a los gentiles, y por medio de ese Evangelio los gentiles iban a tener una tierra, pero es una tierra celestial. Está hablando de esa tierra celestial. Entonces, esta gente que estuvo en la tierra natural, como los judíos, dice que ellos, por tener la fe, no lo recibieron, sino que ¿qué fue lo que hicieron? Ellos más bien lo miraron de lejos. ¿Qué más hicieron? Ellos lo creyeron, dice creyéndolo, creyendo en esa promesa. Ellos lo saludaron, saludándolo de lejos, y ellos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, mientras ellos lo veían, lo saludaban, lo veían de lejos, ellos confesaban que eran peregrinos y que eran extranjeros en esta tierra, porque esa confesión de que eran peregrinos les hacía ver que esto no es lo de ellos, que esto que tienen, no importa si eran bendecidos materialmente, todo esto era tipología de una bendición espiritual a la cual iban a venir y a la cual iban a recibir. Ahora mire lo que sigue diciendo, verso 15: pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero no tiene 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, Abraham, por la fe, fue heredero del mundo. ¿De qué mundo está hablando? De un mundo espiritual donde iba, por medio de la simiente, iba a llevar a todas esas personas, los iba a llevar a esa ciudad celestial, hermano. Entonces, es interesante esto porque nosotros hemos venido y hemos conocido a personas que el versículo 13 lo leen de esta manera: conforme a la fe murieron todos sin haberlo recibido prometido.
entonces mire su carro de lejos, crea en su carro, salude a su carro y confiese de su carro. Pero no, eso no tiene nada que ver con todo esto que hoy día están enseñando. Aquí está hablando de una verdad espiritual. Por eso cuando uno comprende, y por eso me gusta mucho la teología pactual, cuando uno entiende, hermano, la teología bíblica también, que hay una unidad de pensamiento, y es que Cristo es, hermano, esa unidad de realmente la palabra de Dios, y que Dios está buscando un pueblo. Desde el antiguo pacto Él viene fortaleciendo su pueblo, levantando su pueblo. Entonces que pensamos entonces en la promesa escatológica de los últimos tiempos, de que a la larga todo esto es para llevarnos a un lugar a donde Dios nos quiere llevar, y que si bien es cierto que Dios usó en este caso a Abraham, y que sí, él fue heredero y tuvieron tierras y conquistaron, pero todo esto nos está hablando, hermanos, de una tierra espiritual. Y obviamente por eso se predica el Evangelio, para que seamos salvos y podamos ir a esa tierra celestial a la cual Dios nos dice. Dios nos ha preparado una ciudad. Por eso entonces la confianza en la ley hace nula la promesa, porque la promesa es por la fe. Es decir, Pablo lo que quiero traer a ratificar es: mira, si usted va a confiar en las obras de la ley para recibir esa promesa, usted va a quedar nulo. Ni usted va a recibir la promesa, porque no la puede alcanzar, y además Dios no va a dar la promesa de esa manera, porque la promesa se da es por la fe. Versículo 14 leemos entonces: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Vuelve a ratificar: si los que son de la ley, es decir, aquellos que dicen que por obedecer la ley, por circuncidarse o por guardar los mandamientos, ellos van a heredar, por mi esfuerzo voy a heredar. Hoy día no, por mi fe, por mi ayuno, por mi oración voy a heredar. Si esto es así, entonces vana resulta la fe. ¿Por qué, hermano? Mire el contraste que vamos a encontrar aquí entre la ley, o mi esfuerzo humano, o mi obra, y la fe. ¿Por qué si yo confío en mi esfuerzo, hermano, en mi mérito? ¿Por qué si yo confío en que guardando la ley o haciendo algo, Dios me va a dar la herencia? ¿Por qué dice entonces que resulta anulada la fe? Vana resulta la fe. ¿Por qué la fe, hermanos? Es un don de Dios. ¿Por qué la fe es esto? Dios envió a Jesucristo, y a través de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, nos perdonó los pecados, nos ha redimido, y a través de Cristo es que Dios ha levantado un pueblo para Él, a través de Cristo. Es decir, la promesa entonces es a través de la simiente, que es Cristo, ¿verdad? Y algo más: el único perfecto, el único puro, el único que pudo obedecer la ley es Cristo, es la simiente. Entonces, ¿qué es la fe? La fe para nosotros es poder decir: sí, Señor, yo creo que es a través de Cristo, el único perfecto que pudo cumplir la ley, que yo soy salvo. Es a través de la obra de Cristo que yo voy a recibir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es a través de Cristo, no es mi esfuerzo. Entonces, si yo no tengo la fe y voy a irme por la obra, por mi confianza en mí mismo, entonces dice que la fe es anulada. Y no solamente la fe, y dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, si la promesa es anulada, entonces no la vamos a recibir. La Nueva Versión Internacional dice: porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor, y la promesa no serviría de nada. Es lo que Pablo le dijo a los de Galacia, hermanos, Gálatas 2:21, y me llamó la atención porque dice Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Note, si por la ley es la justicia, y otra vez, si por mi esfuerzo de guardar la ley es que yo soy salvo, es que yo soy justificado, dice Pablo, por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo vino de más. Y otra vez, hermano, si nosotros aquí pudiéramos salvarnos por guardar los mandamientos de Dios, si nosotros pudiéramos tener mérito para la salvación, Cristo no había tenido necesidad de venir, porque Cristo viene, porque Dios es justo, porque Dios tiene su ley, y su ley son los 10 mandamientos,
Y esos 10 mandamientos se deben cumplir porque Dios honra su palabra, Dios honra su ley y no puede entrar a su presencia ninguna persona que no haya guardado su ley perfectamente. Como nosotros no podíamos guardar la ley, merecíamos la condenación, merecíamos la maldición, entonces hubo un humano perfecto, Jesucristo, y ese es el valor de la encarnación de Jesús. Se encarna, toma cuerpo, y ese Cristo, ese hombre perfecto, cumple la ley perfectamente, muere por nosotros pagando la ley de nuestros pecados, y como si fuera poco, nos acredita su justicia, que es el cumplimiento de la ley perfecta, a nosotros, y nosotros aparecemos delante de Dios como que yo cumplí la ley perfecta en Cristo. Esa fe en Cristo es la que nos salva, no en mí, no en lo que yo hago, en lo que Cristo hizo, y por eso soy salvo. Y si yo no confío así, y voy a confiar en la ley, que es el problema que tienen los de Galacia y parte de los romanos, hay un problema serio ahí. Es decir, entonces, si es mi esfuerzo, si es mi obra, mi mérito, pues Cristo no tendría razón de venir. Miren lo que dice el comentarista Douglas Moore, dice: es más probable que Pablo quiera decir algo más simple. Si el cumplimiento de la promesa depende de la obediencia a la ley, esta nunca se cumplirá, puesto que las personas no podrán nunca obedecer adecuadamente la ley. Cuando Pablo dice, si fuera por la ley, entonces la promesa no vendría, porque la promesa pide perfección y nosotros no podemos. He ahí el valor de la simiente. Por eso cuando el Señor dice, Abraham, en ti, en tu simiente serán benditas las naciones, ya está diciendo, no hay otra manera de recibir la bendición de la salvación, de recibir la bendición de la gracia, de recibir la bendición de la justicia. Las naciones, como dice Romanos, que va a heredar las naciones, o el mundo, va a ser heredero del mundo, es únicamente a través de la simiente. Y para eso se requiere la fe y no la ley, y no mi esfuerzo propio. La pregunta sería, ¿de qué serviría la promesa hecha a Abraham si estaba en las manos de pecadores cumplirla? Fue hecha a su simiente entonces. Miren lo que dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, Pablo, hermanos, tanto en Gálatas como en Romanos, deja claro que la simiente es Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo lo tiene claro y por qué Abraham lo tenía claro? Porque recuerda el protoevangelio, Génesis 3:15, ahí fue la promesa. Más tardó el hombre, hermano, en pecar, en caer, que el Señor inmediatamente hace la promesa a través de la simiente. Por eso, siempre tenemos que ratificarlo una y otra vez: nadie será salvo fuera de Cristo. Y así la gente diga que todas las religiones llevan al Señor, porque es impresionante, los musulmanes, ¿no? Los mahometanos, toda esta gente de Medio Oriente, todas esas religiones que hay, hermanos, que le ponen la fe en las obras, y todas son de obras, es impresionante, pero todas estas religiones son de obras. El hinduismo, todo esto no sirve de nada. No todos los caminos llevan a Roma, como no todas las religiones salvan. El único que salva se llama Jesucristo, porque a Él es la simiente y a Él fueron hechas las promesas. Entonces la justificación es por la sola fe en la persona y obra de Cristo, o en la simiente prometida a Abraham. Como ya lo dije, el único hombre que pudo cumplir la ley perfecta fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la promesa no es posible por la ley, porque ella produce ira y no justicia. Mire lo que dice el versículo 15, Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué es lo que produce la ley? Ira. Nueva Versión Internacional dice: la ley en efecto trae castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Yo sé que aquí muchos comentaristas entran en conflicto, porque ¿cómo así que donde no hay ley tampoco hay transgresión? Pues esa es la verdad. Si no hubiera ley, no había transgresión. Porque ¿cuál es la transgresión? Transgresión viene en transgredir la ley. Donde hay ley, hay transgresión. Y entonces, por eso Dios hizo al hombre y le estableció la ley. Y ya lo vimos en Romanos capítulo 2, 14 y 15. En su mente y en su corazón, que es la que le acusa.
El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, estableció la ley moral o la ley natural en mi corazón. Por eso la conciencia acusa al hombre, porque el hombre quebranta la ley y esa conciencia le acusa. Y luego Dios dejó una ley escrita, las 2 tablas con sus 10 mandamientos, la dejó escrita. Y si la tenemos, pues hermanos, entonces y apenas veamos la ley, vamos a ver la transgresión. Y eso lo podemos ver entonces, por eso dice que la ley trae castigo o la ley produce ira. Pero ¿cómo así la ley produce ira, hermano? Porque no hay una persona que cumpla la ley. Como no hay alguien que cumpla la ley, entonces va a producir ira o va a producir castigo. Y luego dice Pablo, pues donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hubiera ley, pero como la hay, sí, hermano, si no hubiera ley, es decir, usted se monta en ese carro o en esa moto y si no hubiera ley, usted era el dueño de su vida, pero usted no es el dueño de su vida, porque hay una ley, ahí en la esquina hay una ley que le dice pare. Ah, bueno, usted verá, no pare, sí. Transgresor se ve y recibe el castigo, ¿o no? Y si no está el guarda por ahí, viene alguien y le da y lo choca, y hay qué castigo terrible. Yo he visto, me acuerdo dando cuando iba con mi hermano y habíamos parado nosotros en la vuelta del Cerezo, ahí a descansar un ratito, íbamos cansados ese día, estábamos ahí parados y viene una moto así volteando, pero venían varios vehículos así y hay un vehículo que viene acá y hace esto, se sale para adelantar. Cuando él se sale para adelantar, de la moto le sale y lo chocó acá. El muchacho del carro se bajó y se puso a llorar porque él fue el imprudente. Y yo me preguntaba y le decía a mi hermano, ¿por qué llorará? Y me decía, ¿usted cree que vea, la marola se la volvió y el bumper se llama, lo hundió y la moto, y yo dije, vea, tiene que arreglarle la moto al señor, tiene que arreglar su carro, y si era prestado, no, ¿qué va a saber? Hermano, la transgresión trae castigo. Y como si hubiera poco, dice, produce ira, es decir, la ira de Dios está allí. Miren lo que dice, por lo menos en Gálatas 3:10, que lo conocemos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Depender es confiar en su esfuerzo. Por eso, hermanos, yo aprendí y otra vez, y aquí hay que tener cuidado, y otra vez yo le decía a los hermanos de Tuluá y a ustedes, hermanos, ojo, nosotros, porque ¿qué es la libertad? Les decía el domingo a los hermanos de Tuluá, porque nosotros, el Señor nos hizo libres. ¿Pero para qué? ¿Para ser libertinos? La misma Biblia dice que no. ¿Y qué es ser libre? Mire, el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado para que fuéramos ahora esclavos de Cristo o siervos de la justicia. Y yo les decía a los hermanos, ¿qué es la libertad? Mire, la libertad que tenemos nosotros es que yo antes era esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque estaba la ley y yo no la podía cumplir. Y era una carga para mí. ¿Y qué es la libertad? Que el Señor me liberó de esa carga y me dio una nueva vida y me dio el Espíritu Santo, de tal manera que ahora yo soy siervo de esa ley. Es decir, yo ahora aquí obedezco la ley de una manera libre, me agrada. Imagínense cuántos dicen que son cristianos, van a las iglesias y es una lucha para ellos ir a un culto, orar o leer la Biblia. Pero cuando hemos sido libres, yo hablo de la regeneración, hermanos, leer la palabra de Dios es una delicia. Ir al culto es una delicia. Buscar una vida que agrade a Dios, servir al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Y eso se llama libertad. Libertad es eso, que hacemos las cosas con agrado, no por imposición. Ahora imagínese usted a esas personas que ofrendan o que diezman por miedo a Malaquías 3:10, porque la gente le ha dicho así, que está maldito, ese temor, ese miedo cuando no lo hacen. Pero hay otras personas que han entendido el dar y dicen, no, Señor, tan libre soy que doy para tu obra sin problema, sin manipulación, sin obligación. Esa es la libertad, mi hermano. La libertad no es que yo lo esté llamando y por qué no vino al culto y qué pasa y usted venga por temor o por miedo, sino que usted libremente y voluntariamente quiere agradar a su amo, al Señor, a su Salvador, y por eso usted llega, hermano. Amén. Amén. Esa es la vida cristiana y esa es la libertad. Pero los que dependen de las órdenes de la ley dicen están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas de la ley para hacerlas.
Romanos 3:20 nos dice, ya lo hemos visto, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para conocer el pecado. ¿Por qué nos predican la palabra? Para saber cuán pecadores somos aún y necesitamos rendirnos al Señor y depender más de la gracia. Es decir, y usted que está ahí mirándome en el Facebook Live o por YouTube, la palabra que usted está recibiendo hoy es para que tú y yo cambiemos, busquemos al Señor, porque es la ley la que nos evidencia el pecado. Romanos 5:20 dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que es impresionante, pero cada vez que nosotros nos exponemos a la Escritura, a la palabra de Dios, el pecado tiene que abundar en nosotros. Yo tengo que confesar, pero yo llegué a un momento donde yo, cuando le oraba al Señor, yo pensaba que no tenía pecado. Y buscaba, indagaba y me encontraba. ¿Cuál sería mi arrogancia y mi altivez y sobre todo mi ignorancia de la Escritura? Hoy por hoy, cuando más conozco la palabra, cuando más conozco el Evangelio, veo más pecado en mí. Obviamente yo llego a la presencia del Señor y lo primero que le digo es, Señor, tú me miras a mí, ni me recibes. Por eso yo vengo a ti en la hora de tu Hijo amado, en el perdón que Cristo hizo de mis pecados y en la justicia de Jesús. Si no, no pudiera llegar. Es como hemos aprendido, hermanos, mientras más vemos la santidad de Dios, más sucios nos vemos nosotros. No somos producto terminado. Estamos en un mundo caído, tenemos una naturaleza carnal y pecaminosa, y es la lucha que tenemos todo el tiempo. Así que, ¿quién es el más santo en la iglesia? El que más se ve pecador. Porque ese verse pecador le va a llevar a una dependencia de la gracia de Dios. Pero si tú y yo no nos vemos pecadores, déjeme decirle que no vamos a la gracia de Dios. Porque ¿para qué? Si ya estamos bien. Pero vernos mal, vernos en necesidad. Y la ley tiene ese propósito, mostrar el pecado. Romanos 7:5, el apóstol Pablo dice, y el 7, dice, porque mientras estábamos en la carne, dice Pablo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice el 7, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley era no codiciarás. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo vine a darme cuenta que era codicioso cuando leí que la ley dice no codiciarás. Si yo no me hubiera expuesto a la ley que dice no codiciarás, yo siendo un codicioso nunca me daba cuenta. Ese es el problema que tenemos hoy día en la gran mayoría de las iglesias, que como no se habla de la ley, que como no se habla del pecado, que como no se expone la palabra correctamente, entonces las personas creen que son buenas, bondadosas, y llegan al punto que casi que son la cuarta persona de la deidad. Se creen dioses. Es impresionante todo eso. Número 2, este ya es más corto. Esa promesa hecha a Abraham es para todos, es decir, judíos y gentiles, versículo 16 y versículo 17. Esa promesa hecha a Abraham, número 2, es para todos, judíos y gentiles. Abraham es el padre de la fe de todos los creyentes. Por eso, estas palabras, versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Y ahí yo me pudiera quedar, hermano. Me puse a meditar mucho en esta palabra, qué significa esto. Es por fe, y ya dijimos, es por la confianza en Jesús para que sea por gracia. Hermano, cuando tú y yo confiamos en Jesucristo, es por gracia, porque confiar en Cristo es decir, no depende de mí, en mí no hay nada, todo es de Dios. Por eso dice, si es por fe, es por gracia. Por eso hay algunas personas que no han entendido y creen que la fe es algo que yo tengo. Mucha gente hace fuerza, pensando que es así. No, hermano.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, esta noche aquí nosotros, y los que están conectados por el Facebook Live, los hermanos de YouTube, salimos con mayor fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso dice aquí, y esto nos va a permitir tener más gracia, porque dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. La promesa de Dios es firme y Dios... Ay, hermano, mire, por favor, escuche esto. Dios puede cumplir su promesa porque lo hace a través de Jesucristo, el hombre perfecto para nosotros. Si fuera a través de nosotros, imposible cumplir la promesa. Es muy importante, es decir, el pacto que Dios hizo fue con Cristo. Nosotros hayamos visto el pacto, hayamos dicho que hay un pacto de obras que Dios hizo con Adán. Él falló. Ahora Dios tiene que hacer otro pacto de obras. Sí, pero el pacto de obras que hace es con Cristo. Para nosotros se llama el pacto de gracia. Para nosotros es pacto de gracia porque todo lo recibimos por la gracia. Pero Dios hizo un pacto con Cristo y se le puede llamar el pacto de obras porque Él hizo un compromiso con Cristo, y el compromiso es: te vas a humanar, vas a tomar forma humana, pero vas a vivir una vida perfecta, vas a cumplir la ley perfectamente. Y cuando Él hace eso, a través de esa promesa, tú vas a vivir perfectamente y vas a guardar mi ley. Entonces yo voy a bendecir a los que están en ti, a los que tienen la fe en ti. Entonces esto es impresionante, hermanos. Por eso dice aquí, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. ¿Por qué la promesa de Dios es firme para nosotros? Porque no se pactó con nosotros los humanos débiles y pecadores, sino con un puro santo Jesucristo. Esa es la fe, hermanos. Y luego dice, no solamente para los que, no solamente para la que es de la ley, la simiente de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y ya lo hemos visto y ahora vamos a recordarlo. Pero déjenme antes leerle la nueva versión internacional de ese pasaje que dice: por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Y hermanos, ahí entramos nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la simiente. Y por la promesa que Dios hizo a Abraham en la simiente que es Cristo Jesús. Dice que esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Pablo ya había hablado de esto y voy a repetirlo, hace mucho ya lo habíamos visto, pero un poquito. Romanos 4, 11 y 12 dice: y recibió la circuncisión, es decir, Abraham, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ahí entran los gentiles, pero gentiles que tienen fe, gentiles que tienen la fe en Cristo, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, en este caso de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, Abraham, que es nuestro padre, ya lo hemos visto, fue justificado por la fe. Y toda la descendencia de Abraham, sea gentil o sea judía, pero que están en la misma fe de Abraham, ¿cuál es? Confía en la simiente. ¿Por qué Abraham fue justificado por la fe? Porque él vio a Cristo, lo veíamos hace 8 días, creyó en Cristo, que es la simiente. Tanto judíos como gentiles que puedan ver en Cristo la salvación para sus almas, el perdón de los pecados, entonces ellos también tienen la misma fe de Abraham. Entonces así, de esa manera es que Abraham se convierte en el padre de la fe para todos los creyentes. Eso es lo que está manejando acá. Es aquí entonces donde se cumple el nombre dado a Abraham, como lo leíamos ahí, que él es padre de muchedumbre. Versículo 17, aunque les digo que el versículo 17 termina esta sesión pero inicia la otra. Sí, vamos a mirarlo también. Versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí entonces es donde se cumple el nombre dado a Abraham. Nueva versión internacional dice: delante de Dios
tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya existiesen. Pablo entonces usa la escritura de Génesis 17, 4 al 5, porque ahí leemos lo siguiente. Génesis 17, 4 al 5 leemos: he aquí, mi pacto es contigo, le está hablando Dios a Abraham, y luego le dice, y será padre de muchedumbre de gentes. Y note, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Entonces aquí la palabra Abraham es padre enaltecido, así se llamaba Abraham, padre enaltecido. El Señor le cambia el nombre y le pone a Abraham, que es padre de una multitud, o como dice Romanos, padre de muchedumbre de gente. Por eso, padre Abraham. Acuérdese la parábola del rico y Lázaro, ¿no? El Señor la menciona, y ¿qué era lo que decía el rico que había muerto? Padre Abraham, ¿no? Clamaba, Padre Abraham. Porque Abraham para los judíos, hermano, es el padre, y obviamente para nosotros también. Y es el padre porque Dios le da la promesa y le dice: te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El nombre Abraham implicaba padre de multitudes. Entonces usted se puede acordar cuándo fue eso. El Señor lo saca y le dice: mira las estrellas. Y en otra oportunidad, cuéntelas. No puedo. En otra oportunidad le dice: mira la arena del mar, cuéntela, así será tu descendencia. Y entonces uno comienza a mirar, a ver, ¿qué fue lo que pasó acá? Claro, Dios llama a Abraham y lo saca. Y él es el que le da la fe a Abraham, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y esa es la manera como Dios también sigue actuando. Ahora, la expresión aquí, creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran, como si ya existieran, que llama las cosas que no son como si fuesen. Esa expresión que está aquí es una referencia a lo que se desarrollará en los siguientes versículos. Así que brevemente voy a mencionarle versículos 18 y 19, que lo trataremos dentro de 8 días. Por eso dije que este versículo 17 termina el párrafo que entramos y conecta con el otro. Porque mire lo que dice el versículo 18, Romanos 4, 18, y sigue hablando de Abraham. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Vuelve a tomar el punto, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, y este es el punto, al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, y este es el punto más fuerte, y la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, cuando la expresión dice que Abraham creyó a Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, está el apóstol Pablo diciendo que Abraham creyó a pesar de la esterilidad de Sara y la vejez de ellos dos. Y Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. En este caso le dice: te vas a tener un hijo. ¿Y cómo? Y si Sara es estéril, pero que Dios dijo que iba a tener un hijo. Abraham tuvo que creer eso, y él creyó en Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces se refiere al milagro que Dios produjo en la matriz de Sara. Volviendo a tomar a Douglas Moo, él dice lo siguiente acá: Pablo está describiendo desde otra perspectiva el milagro que Dios llevó a cabo al dar hijos a Abraham y a Sara, cuando todavía no tenían descendencia. Dios habló de las muchas naciones que procederían de ellos como si éstas ya existieran. Entonces imagina Abraham, Sara estéril, ellos dos viejitos, y el Señor le dice: mira las estrellas, cuéntalas, y las puede contar, así será tu descendencia. ¿Cómo, viejito? No cabe. Y como si fuera poco, la Sara le da un hijo, no fue Ismael, y luego tiene otra mujer y tiene 5 hijos por allá, o 6, no recuerdo. Tampoco fue ella, dicen: Isaac te será llamada descendencia. Uno. Y entonces las estrellas que no puedo contar, la arena del mar que no puedo contar. No, es que esto es en el tiempo. Mira. Por eso, hermanos, podemos decirlo así: cada persona que se convierte es una estrella de que Abraham vio. Muchedumbre de gente. Impresionante. Tú y yo somos una estrella que él vio, o una partícula de la arena del mar que él pudo ver, y por eso él dice que él creyó en Dios, porque es Dios el que llama. No somos nosotros, no fue Abraham, es Dios el que llama, hermanos. Es que este versículo también está
manipulado. El único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen es Dios. Tan siquiera le voy a traer dos textos aquí. Isaías 41:4. Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? Está preguntando Dios. Luego dice: ¿quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Quién llama a las generaciones? Yo, Jehová, el primero y el postrero. Le voy a mostrar otro. Isaías 48:12 y 13. Isaías 48:12 dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. ¿Quién llamó a Israel? Dios. Dice: las generaciones desde... otra vez estaba mirando. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los dedos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Quién llama? Dios. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Entonces, cuando dice aquí, el que llama las cosas que no son como si fuesen, es Dios. Voy a leer otra vez el versículo. Versículo 17, ¿no? Sí. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Abraham creyó delante de Dios, o en la presencia de Dios, el cual da vida. Es Dios. Dios da vida a los muertos. Y obviamente que así es. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, no soy yo, hermanos, el que llamo las cosas que no son como si fuesen. Es Dios. Amén. Es Dios. De hecho, ¿cuál es la fe? Es esa. Es esa. Imagínense, mucha gente dice: Josué derribó las muros de Jericó. Josué dio 7 vueltas. Y imitemos a Josué. Pero un momentico. ¿Cuándo volvió a pasar eso? ¿Con quién más volvió a pasar eso? Con nadie más. Porque Dios le dijo a Josué. Es decir, Josué hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y la fe para Josué fue obedecer a Dios, las palabras de Dios. Así que si tú coges ahora y le das 7 vueltas a ese recibo para pagarlo, como yo lo hice, le das 7 vueltas a la manzana para conseguir ese local, yo lo hice. Y hay otros que le dan 7 vueltas a la mujer para que se haga decir la esposa. No, la pisan, ¿no? Todo lo que quita de la parte de mi pie es mío. Por el cuántas muchachitas en la iglesia: ay, ¿por qué me pisas? Que pisar es mío. No, hermano. ¿Qué es la fe, hermano? Mire, yo aprendí esto hace mucho rato la definición de fe más sencilla que yo puedo conocer es esta: que Dios dijo, que Dios me dijo, y yo le obedezco. ¿Esa es la fe? Entonces, si Dios le dijo a Josué: dele 7 vueltas al edificio durante 6 días, y al final le da 7 vueltas, entonces ¿yo puedo tomar eso para mí? No, porque Dios a mí no me lo dijo, se lo dijo a Josué. Y yo me puedo parar, puedo morir. Estos días yo me quedé atarrado. No sé si usted vio, no sé si sea real, pero yo vi un video que decía, no sé cuántos fueron, como 700, que un pastor se puso a ayunar y que más, como 700 personas murieron porque el pastor nos metió en un ayuno forzado. Jesús ayunó 40 días. Yo lo puedo hacer. Concluyo con esto. Obviamente, entonces la promesa hecha a Abraham, que es el tema que estamos tratando hoy, entre los chicos vamos a tratar. Ya vimos los 2 primeros puntos: es en la fe, no en la ley. En otras palabras, es en la confianza en Cristo, no en mis obras ni en mi esfuerzo. Y esa promesa hecha a Abraham, número 2, es para todos los judíos como gentiles, con tal de que sean creyentes. La promesa que se le dio a Abraham entonces es para todos los creyentes, no importa si son judíos o sean gentiles. Así que vamos a ver en estos 8 días cómo esa promesa es también para nosotros. Amén. Qué bendición. Entonces yo creo que hemos aprendido algo. Vamos a pasar y oramos para todos.